Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, en el Día de la Radio, ¿no? Exactamente. El Día de la Radio, 103 años cumple, ¿no? 103 años de vida, sí señor, aquí en el país. Tenemos una nota del historiador de la radio hoy, de Carlos Solanowski, que se llama Las 20 verdades radialistas, que es muy recomendable. Es muy linda, digo, para todos los que amamos este medio al que Orson Welles solía llamar el teatro de la mente, con toda la razón del mundo. Buenos días, Horacio Berbisque, buenos días, Josefina Bolis, buenos días, Pablo Ovín y Rolo Fernández. ¿Estamos recalculando, Horacio? Nosotros no, los que están recalculando son los comandos de campaña, que están obsesivamente estudiando los números, tratando de entender qué es lo que pasó hace 2 semanas con las primarias y de ver cómo reorientar las campañas de cada uno para prepararse y mejorar el desempeño en la elección general del 22 de octubre. Esto, digamos, se complica porque el sistema electoral es realmente muy complejo. Hay primarias provinciales y nacionales, hay fechas escalonadas, hay formas distintas de calcular los porcentajes según se tomen o no en cuenta los votos en blanco, y esto te obliga, digamos, a ordenar el caos que son los resultados para entender cuáles son las líneas principales que te ayuden a orientarte para lo que viene. Y además, digamos, tenés que considerar cada estudio como provisorio y sujeto a rectificación. De las 3 fórmulas que encabezaron con sus respectivos tercios del electorado el escrutinio del domingo 13, 2 de ellos, Sergio Massa del Unión por la Patria y Javier Milei de la Libertad Avanza, están marcando con mucha claridad la preferencia recíproca por el otro como rival. En cambio, la tercera fuerza, digamos, la candidata Patio Bullrich, se está desplomando como un piano. Y es paradójico, porque ¿por qué? ¿Por qué Milei y Massa se eligen recíprocamente como adversarios? Bueno, porque las propuestas de Milei son afines con las de la Montonera arrepentida. Y entonces prefiere enfrentar a alguien distinto. Bueno, esta afinidad entre ellos quedó muy en evidencia en la presentación que hicieron ante el Council of Americas, que les tomó examen en el Hotel Alvear. Esto ya es una práctica asumida con naturalidad, sin escándalo y con sonrisas, pero es absolutamente una práctica colonial. Te van a medir el aceite. Sí, el aceite. Bueno, ahí se desplegó la relación compleja de Milei con el establishment, que lo cortejó, pero debió escuchar un discurso hostil. Mirá lo que dijo Milei: la casta no son solo los políticos ladrones, sino los empresarios prebendarios que les gusta hacer negocios con el Estado para tener la vaca atada. Por supuesto, también criticó a los sindicalistas que entregan a los trabajadores. Parecía un discurso de Raimundo Ongaro del año 68. A los periodistas ensobrados ha tenido choques muy fuertes con La Nación Plus. Y dijo a los economistas profesionales, cuyo nivel teórico y sofisticación encubre que son operadores del poder que defienden las atrocidades de los políticos.
Esta fue una alusión directa a Carlos Melconian, que sería el ministro de Economía de la hipotética presidenta Bullrich. Y después de destratarlos de esa manera a los empresarios, Milei terminó prometiendo que les iba a sacar el pie estatal de encima para que puedan ganar plata y así arreglarle la vida a la gente. Qué extraña lógica, ¿no? Digo, porque todos tenemos claro, digo, que nada le arregla más la vida a la gente que los empresarios ganen guita a lo pavo, ¿no? Bueno, esa es la teoría. Esa es la teoría de la escuela austríaca de economía, de Hayek, de Milton Friedman, de Rothbard, a la que adhiere Milei. Es decir, que si los empresarios les va bien y ganan plata, la situación mejora para todo el mundo. Ahora, se comprende que no haya dicho una palabra de la casta judicial. Habló de todo menos de sus señorías. ¿Por qué? Porque tiene un asesor en esa materia, que es el apoderado de la Libertad Avanza. Es un abogado que se llama Santiago Viola, que tiene dos clientes, Gabriel Corizo y Marcelo Escocino, que fueron condenados por falso testimonio por mentir que habían visto al juez Sebastián Casanelo en la antesala de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Olivos. Casanelo denunció esto, él negó haber estado nunca en la antesala de Cristina, porque Casanelo se negaba a procesar sin pruebas a Cristina, a pesar de la presión que recibía de la Cámara Federal. Y decía, no tengo pruebas, no hay, busco y no hay nada contra Cristina. Entonces lo quisieron correr, y para correrlo inventaron que tenía una relación personal con Cristina clandestina, que se veía con Cristina a escondidas. Ahora, en el juicio por la denuncia de Casanelo se demostró que no era cierto. Por ejemplo, una de las pruebas que aducían contra Casanelo era que su teléfono se activaba en la celda correspondiente a la residencia presidencial, y resulta que tenía a los padres o los suegros que vivían a una cuadra de ahí, y él iba a menudo ahí, y no a la residencia presidencial en la que no había estado nunca. Cuando finalmente, por orden de la Cámara, tuvo que indagar a Cristina dijo, por fin nos conocemos, le dijo Cristina. Bueno, Viola y el fiscal Eduardo Miragaya, ambos de la Agencia Federal de Investigaciones de Macri, fueron los que inventaron esto. Milei tampoco dijo nada de los fallos recientes del Tribunal Oral Federal 7, que rechazaron la nulidad de las declaraciones como arrepentidos de los empresarios Carlos Wagner y Angelo Calcaterra, a pesar de la extorsión que sufrieron para acusar el kirchnerismo. Los dos plantearon que los extorsionaron, que le dijeron que no había sortija para todos, que los amenazaron con el olor a orines de la alcaidía, que les plantearon qué lindo que es dormir en casa, y les daban el guión de a quién tenían que acusar. Bueno, a pesar de eso, y a pesar de que no se cumplió con el protocolo de la ley del arrepentido, que obliga a filmar la declaración para que luego pueda verse, digamos, en qué condiciones se hizo, ¿no? Si alguno tenía el ojo negro o alguna delicadeza por el estilo.
Bueno, en esas presentaciones, tanto Milei como Bullrich objetaron el anuncio de la invitación a la Argentina para sumarse a los BRICS, junto con Egipto, Emiratos, Etiopía, Irán y Arabia Saudita, a ese grupo que desde hace 15 años integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que representa casi 1/3 del Producto Interno Bruto Global y 1/5 del comercio mundial. Varios puntos por delante del G7, que es el grupo que reúne a Estados Unidos con Canadá y Gran Bretaña, con sus principales aliados europeos, Alemania, Italia y Francia, y con Japón. Y además los BRICS, en los BRICS están los principales destinos de las exportaciones argentinas, que son China, Brasil e India. Tenemos un par de notas muy interesantes sobre el tema en el cohete de hoy, explicando todo esto. Ahora, los dos candidatos antiperonistas anunciaron que de llegar a la presidencia anularían ese acuerdo con los BRICS, lo cual es una perspectiva de honda irresponsabilidad, porque hace más de 10 años que la Argentina está pidiendo ingresar a los BRICS y lo han hecho los dos gobiernos anteriores. Es decir, lo hizo Cristina cuando era presidenta y lo reiteró Macri. Bueno, Milei, como si esto fuera poco, dijo que también dejaría el Mercosur, al que calificó de unión aduanera en beneficio de empresarios que viven de prebendas. Y bueno, el Mercosur es una construcción de los primeros presidentes de la postdictadura respectiva de Brasil y Argentina, de José Sarney y de Raúl Alfonsín. Y es una de las bases económicas sobre las cuales se sustenta la economía de nuestro país. Y sobre China, Milei dijo una cosa que parece realmente infantil. Dijo: yo no trato con comunistas. Esto me causó gracia, y entonces publiqué por un lado un mapa de los BRICS actuales, más las nuevas incorporaciones, que no son inmediatas, se producirían el 1 de enero, pero además publiqué 3 fotos tomadas en Beijing, una de Elon Musk, otra de Henry Kissinger y otra de Bill Gates. ¿Ellos sí tratan con comunistas? Ellos sí tratan con comunistas. ¿Y cómo tratan? Kissinger tiene 100 años, acaba de publicar un nuevo libro, está cuestionando de alguna manera la política de su país respecto de China, y puso el cuerpo para demostrarlo, viajando a los 100 años, viajando a Beijing. ¡Qué locura! Y la foto es de la entrevista que tuvo con Xi Jinping. Ahora, Massa, digamos, se la dejó servida Milei a Massa, porque de regreso de Washington, donde cerró un nuevo acuerdo con el fondo, y en el mismo auditorio ante el Council of Americas, Massa dijo que si se cumplieran esas promesas de Milei de no tratar con comunistas y de salir del Mercosur, su plan de dolarización sería definitivamente inviable, porque China y Brasil son los proveedores de dólares para Argentina. Son los países donde la Argentina coloca
la mayor parte de sus exportaciones. Entonces, si no tenés dólares y la perspectiva de tenerlos la liquidás porque rompes relaciones con quien te los proveen, tenemos hoy en el cohete un trabajo interesantísimo de Julia Estrada y Hernán Lester del Centro de Economía Política, CEPA, muy exhaustivo sobre la dolarización, analizando las distintas posibilidades y demostrando por qué es absolutamente inviable y qué pasaría con los salarios. Y es para llorar lo que pasaría con los salarios. Bueno, Massa ahí invitó a los empresarios a pensar en sus propios intereses. Un consejo necesario, porque no suelen hacerlo. Y esto mide, digamos, que estamos viviendo una situación verdaderamente extravagante. Bueno, esta escena se completa con la serie de robos que ha habido en comercios de distintos lugares del país, que no llegan a constituir saqueos al estilo de los de 1989. Nos fuimos atrás, pero no tanto. O 2001, y que tienen un sesgo político antes que social, en algunos lugares con participación de fuerzas policiales que asustan a los comerciantes informándoles de ataques inminentes que no podrían repeler, con lo cual los comerciantes bajan la cortina y crece el clima apocalíptico. Bueno, ahí intervino la portavoz presidencial y dijo que estos hechos sean instigados por partidarios de Milei desde perfiles falsos de WhatsApp para forzar la jubilación anticipada del expresidente Alberto Fernández. Y el expresidente dijo que habla poco porque está abocado a resolver los problemas de los argentinos. Ahora entiendo todo. Ahí, bueno, apareció un fiscal, Guillermo Marijuán, que se apresuró a denunciar a Gabriela Cerruti por omisión de denuncia e instigación a la violencia. A mí me parece que alguien debería explicarle al posero de la Patagonia que la estupidez no es un delito. Y si le preocupara la igualdad ante la ley, también debería incriminar a la ministra de Desarrollo Social, Derrota Dolosa, que desde febrero no entrega alimentos a los comedores populares cuando más se los necesita. Desde febrero, es decir, hace medio año. 6 meses no se entregan alimentos a los comedores. Y después no entienden por qué pasa lo que pasa. Bueno, antes de empezar el programa me contalo vos, José. Sí, que en las inundaciones de La Plata la semana pasada se repartió de desarrollo social mercadería para la asistencia alimentaria ante familias que habían perdido todo, con todas las casas mojadas, que fue insuficiente realmente, ¿no? Y me acordaba justamente de 2013, donde hubo un operativo muy grande por las inundaciones, donde ahí sí llegó a cada punto de la ciudad con una estrategia coordinada del Estado Nacional, el Ejército, en ese rol también de asistencia ante las necesidades urgentes de la nación, y las organizaciones sociales y políticas, ¿no? Se desplegó un operativo mucho más grande, y uno diría que hay algún aprendizaje, digamos, que ha quedado de esa organización que debería haberse puesto en práctica la semana pasada. Y no se puso. Bueno, volvamos al 13 de agosto. La principal sorpresa fue la victoria de la candidatura presidencial de Milei en 16 provincias que ya habían realizado sus elecciones locales. Elecciones locales en las que los candidatos de La Libertad Avanza fueron derrotados sin atenuantes y obtuvieron porcentajes, digo, algunos
En Tucumán, por ejemplo, Ricardo Bussi, el hijo del dictador, sacó el 3,9%, cuando en elecciones anteriores había sacado 20%. Y el que mejor le fue de los candidatos de Milei fue Martín Menem en La Rioja, que sacó 15,5%. Hay interpretaciones predominantes que destacan el rol de las redes antisociales en la instalación de la candidatura de Milei, pero la consultora Ejes de Comunicación publicó que Milei fue el economista más consultado en radio y TV, con 235 entrevistas. Yo creo que de otro modo, sin la televisión y la radio, no se explicaría el éxito de Milei en sitios remotos donde no hay telefonitos. No, claro. Donde las redes no llegan. Es decir, la periferia del Chaco, que es la más pobre del país, ahí me vas a decir que son las redes antisociales las que... Yo no me cuesta creerlo. El medio no siempre es el mensaje, Marshall. El tema es qué se comunica. Por ejemplo, los avisos oficiales firmados Argentina Presidencia, que se congratulan por los éxitos del gobierno y proclaman primero la gente, las conferencias de prensa de la vocera en las que ataca a los periodistas, demuestran que hay cosas que no son el ejemplo de lo que no se debe hacer, cualquiera sea el formato. Es decir, esa serie de publicidad oficial no deja indiferente a nadie, acumula votos en contra o abstenciones. Bueno, Milei le agradeció su victoria, digo, esto lo dice el propio Milei, a un relator de partido de fútbol que fue quien más lo entrevistó en un show de animales que se emitía en el Canal América. El Canal América, que era propiedad del principal empleador de Milei, la Corporación América. Bueno, Milei ganó en provincias donde los gobernadores ya habían sido reelectos o habían impuesto su sucesión, gobernadores tanto del peronismo como del radicalismo, del Frente Renovador o de partidos provinciales: Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán. Ahí ya habían sido reelectos o habían impuesto su sucesión los gobernadores. Y Milei les ganó. En provincias donde la oposición desbancó a los gobernantes peronistas o provinciales, ya sea en elecciones generales o en primarias provinciales, por esto de la superposición de cosas que decíamos antes, como Chubut, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, San Luis y Santa Fe. Bueno, en esas provincias el adelanto de los comicios fue decidido por los gobernadores, que temían el efecto negativo de una boleta compartida con el candidato presidencial. Y esto vale tanto para los gobernadores de la Unión por la Patria, ex Frente de Todos, como de Juntos por el Cambio, ex Cambiemos. Y bueno, de alguna manera esa prevención de los gobernadores se demostró acertada, porque ellos ganaron. Bueno, algunos gobernadores peronistas perdieron sus cargos aún con la boleta separada, como Alberto Rodríguez Sanz, San Luis, o Sergio Uñac en San Juan. En el caso de Uñac, inhabilitado por la Corte Suprema, al que él respondió con la torpeza de postular a su hermano, muy conocido en su familia. Y esto volvió a ocurrir cuando la elección fue simultánea, como en Santa Cruz, donde los candidatos kirchneristas no
pudieron sumar más votos que los que logró el opositor Claudio Vidal, que fue electo gobernador. Tenemos muchos gráficos, muchos cuadros en la página de hoy que no vamos a leer porque sería realmente un plomo, pero que te permite seguir estas contradicciones, estos contrastes, lugar por lugar del país, es decir, cuánto sacaron los gobiernos provinciales cuando desdoblaron y cuánto sacaron ahora, es decir, cuánto perdieron entre una elección y la otra. Y ahí en uno de esos gráficos hay columnas que muestran la cantidad absoluta y el porcentaje de votos que perdieron tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio. Y ahí vos ves que las pérdidas fueron mayores por amplia diferencia para Unión por la Patria que para Juntos por el Cambio. En Tucumán la diferencia fue casi el 40%. En Misiones del 16%, en Salta del 11% y en Formosa del 5%. También hubo diferencia en contra del gobierno nacional, pero menor en Río Negro, La Rioja, La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego. En cambio, las pérdidas fueron más grandes para Juntos por el Cambio en Santa Fe, donde perdió 22 puntos, en Entre Ríos, Santa Cruz, la capital federal, Jujuy, Chaco y Mendoza, y prácticamente fueron equivalentes una elección y la otra en San Luis, Chubut, Santa Cruz y Catamarca. Ahora, ¿para qué publicamos esto? ¿Qué quiere decir? Porque vos escuchás todo esto y este cosa, ¿qué es lo que me quiere decir? Bueno, lo que te quiero decir es que un mayor involucramiento de los gobernadores podría mejorar el desempeño de las dos coaliciones derrotadas, allí donde Milei las superó. Durmieron, no se movieron mucho. Aceptó. No sé, fue totalmente deliberado. Durmieron, sería que se distrajeron, o sea, ¿no? Me parece que se fueron a pescar, digamos. Que hubo, sí, eligieron justo esa temporada para... El fin de semana estaban ocupados. Era un fin de semana libre, digamos, que tenían. Bueno, ¿por qué ahora se involucrarían más? Bueno, porque hay una motivación que no estuvo presente en las primarias, y es que ahora se eligen senadores y diputados nacionales. Bueno, en Santa Cruz, por ejemplo, ya se realizó la elección y el kirchnerismo perdió la gobernación, pero ganó en senadores, de modo que Alicia Kirchner y Pablo González van a ingresar al Senado. Bueno, si esto ocurrió en un mismo día en Santa Cruz, con mayor razón podría repetirse en los distritos donde las elecciones para gobernador y para diputados y senadores ocurren en distintas fechas. ¿Y por qué sería importante, digamos, ganar para los gobernadores, ganar diputados y senadores? Porque reducirían la representación parlamentaria de La Libertad Avanza, de modo que sus promesas de arrasar con el derecho del trabajo, el Banco Central, la moneda, la transferencia de recursos de las provincias, la educación, la salud, las empresas estatales, se empantanen en el Congreso. Solo en algunos casos esto se podría disponer por decreto, pero siempre sujeto a revisión por la casta judicial o por plebiscito. Y la casta judicial, digamos, la hipótesis de un Milei presidente, nadie puede adivinar. Por algo es una casta. Primero yo, si están sus propios intereses por delante de cualquier otra cosa.
Bueno, esto vale para todas las provincias, pero digamos, la más interesante, la más importante es la provincia de Buenos Aires. Si en octubre se repitiera el resultado de las primarias, Milei sería el candidato más votado en la elección presidencial, pero Axel retendría la provincia. Ahora, cada vez que esos cargos se votaron en forma simultánea, un mismo partido se impuso en ambas categorías, con una única excepción, que fue la de Carlos Rucauf, elegido gobernador en 1999, mientras Fernando de la Rúa, por la Primera Alianza, alcanzaba la presidencia. Antes del 99 y después del 99 coincidieron los radicales Raúl Alfonsín y Alejandro Armendáriz en 1983. Armendáriz lo llamaban el Titán. Irónico, no era irónico. Con maldad, va. Con mucha maldad. Era un hombre muy gris. Entonces llamaban claro, pero le ganó al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Los peronistas Carlos Menem y Eduardo Duhalde en 1995, Cristina y Scioli en 2007 y 2011, Macri y María Vidal en 2015, 5-1. Es decir, 6 veces coincidieron las elecciones de presidente y gobernador, y de esas 6, solo una se dieron resultados cruzados. La de Axel sería la segunda. Bueno, en el 99 Duhalde estaba seguro de que sería derrotado en la elección presidencial. Esta semana comí con uno de los que fueron ministros de Duhalde, y él contó que Duhalde reunió, digamos, a su gabinete y les planteó: yo pierdo a su gabinete bonaerense, yo voy a perder la elección presidencial, y hay que poner todo el esfuerzo para retener la provincia de Buenos Aires. Y ahí lo que lograron fue 2 listas espejo, donde el candidato a gobernador era Rucauf, pero eran las listas de Acción por la República, que era el partido de Domingo Cavallo, y de la UCD, que era el partido de la familia Alzogaray. Bueno, ahí la alianza obtuvo el 41,3% de los votos para la fórmula provincial, que era Graciela Fernández Mejide y Malhechor Pose, el padre del actual intendente derrotado en San Isidro, contra 41,3 contra 37,4 de la Concertación Justicialista. Pero cuando se le sumaron el 5,8% de Cavallo y el 5% de Alzogaray, superaron a la alianza y Rucauf fue gobernador. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? La semana pasada publicamos un cuadro elaborado por las investigadoras Marielle Fitzpatrick y Sandra Crucianelli, según el cual el corte de boleta en contra de Massa superó el 20% en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese cuadro lo tomamos de Infoemba y está mal. No considera que los porcentajes para presidente se calculan sobre el total de los votos válidos, es decir, los votos por los distintos partidos más los emitidos en blanco, mientras en el caso del gobernador, en la elección provincial, y de los intendentes y de los legisladores provinciales, el porcentaje se toma solo sobre los votos afirmativos, es decir, que excluye los blancos. Entonces, si reducís la base, al quitar los blancos, el porcentaje aumenta.
Pero además, para terminar, y como si esto fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes, para presidente solo votan los argentinos nativos. En cambio, en las categorías provinciales hay también un padrón de extranjeros. Otro factor que hay que tomar en cuenta es que Milei obtuvo porcentajes muy superiores a los de sus distintos candidatos municipales bonaerenses, y también se pasó en todo el país. Milei. Bueno, además, en la provincia de Buenos Aires fue muy alto el voto en blanco, pero diferente en cada categoría. Para presidente, el voto en blanco fue de 582.000 votos. Para intendentes ascendió a 821.000. Mira qué curioso, hubo más voto en blanco para intendentes que para presidente. ¿Y para gobernador? Y en el caso de gobernador más todavía, 961.000. Esto, en el caso de gobernador, implica un 10%, más del doble, 2 veces y media más que el 4% que se registró en la elección de 2019. Bueno, esto se repite en otros municipios, como por ejemplo Ensenada, donde el intendente Mario Seco, ¿se acuerdan que Seco fue el principal promotor de la movilización en favor de la candidatura de Cristina? Operación Clamor. Operación Clamor. Bueno, Seco se impuso sobre los postulantes de Juntos por el Cambio y de la Libertad Avanza por la mayor diferencia en toda la provincia, 40 puntos sobre la segunda fuerza y 45 sobre la tercera. Ahora, esos 21.700 votos que sacó Seco son el 58% de los afirmativos, pero el 53% de los válidos. ¿Y cómo cambia el porcentaje? Mientras que los 17.000 de las fórmulas presidenciales de Unión por la Patria significan el 43% de los válidos. Por todo eso, que yo sé que es complicado, yo sé que, pero bueno, es imprescindible para lograr alguna conclusión, la diferencia atribuible al corte no fue del 15%, sino del 10% en ese municipio. Y esto vale para todo el cuadro de Infoemba, que estaba equivocado. Ahora, esto no implica negar que en muchos municipios, la campaña se centró en la figura del intendente, como Musi en Berazategui o Federico Achával en Pilar, que instalaron cartelería que omitió la candidatura presidencial como si solo se tratara de comicios municipales. La de Musi menciona en caracteres ínfimos a Unión por la Patria, pero no habla de presidencial, dice Unión por la Patria. La de Achával ni siquiera. La de Achával es una fotito de Achával con la barbita muy bien recortada, muy chetito, que dice Federico Achával, el futuro es con la gente, nada más. Bueno, en el gráfico que reprodujimos la semana pasada, las dos fórmulas de Unión por la Patria sumaron 69.000 votos en Berazategui contra 82.000 de Musi, lo cual da una diferencia de 12% si se realiza el cálculo sobre los votos afirmativos, pero apenas de la mitad sobre los válidos. Es decir, es muy peligroso realizar un análisis a partir de porcentajes, ya que se modifica la base. Y la única manera de llegar a conclusiones válidas es partir de números absolutos. Claro, nominal. Nominal. Ahora, decía que en la provincia de Buenos Aires hay padrón de extranjeros. En los argentinos nativos, que son los únicos que pudieron votar por candidatos a presidente, Massa sacó más votos que Axel, y los intendentes prevalecieron sobre ambos. Es decir, fue primero los intendentes, segundo Massa y tercero Axel.
Ahora, en el padrón, tenemos un cuadro con los porcentajes, que no te voy a leer los porcentajes porque te voy a marear. Ahora, en el padrón de extranjeros se acercó al 1.000.000 de inscriptos, fueron 950.000 inscriptos, que era el 7% del total, y que pueden votar si cuentan con 2 años de residencia en la provincia, para gobernador, vice, legisladores provinciales, intendentes, concejales, consejeros escolares y constituyentes en caso de que haya una constitución a reformar. Esa ley no fue sancionada por el kirchnerismo, sino durante la presidencia de Carlos Menem en 1995. Ahora, si sumás nativos y extranjeros, en casi todos los partidos de la provincia, Kicillof superó a los candidatos a presidente Massa y Grabois, y todos quedaron por detrás de los intendentes. Es decir, hemos visto que en todo el país va a ser muy importante que hagan los gobernadores para arrastrar votos, y en la provincia de Buenos Aires va a ser muy importante que hagan los intendentes, a los que hay costumbre de llamarles mini gobernadores. Bueno, en los extranjeros Axel sumó 115.000 votos según el escrutinio definitivo, de modo que en el total provincial superó a los candidatos presidenciales de su propia fórmula por 64.000 votos, y también mejoró la diferencia sobre los Juntos por el Cambio, que solo obtuvieron 53.000 votos, y sobre la candidata de Milei, que apenas superó los 28.400, aunque en el escrutinio definitivo Carolina Píparo está escalando y acercándose a Grindetti y Santilli de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque en el escrutinio definitivo es más accesible el control que mesa por mesa en una provincia muy extensa. Si no tenés fiscales, te pueden meter el perro muy fácilmente. En el escrutinio definitivo es más difícil. Te sumo un dato que por ahí explica también el voto extranjero, que es que en esta elección no se puso la boleta cortada, se puso la boleta completa. Entonces, en realidad en las mesas de extranjeros se veía el candidato a presidente también. Eso arrastra. Pero después no se contaba. No se contaba, claro, no se pasa al acta, no se cuenta, pero está visible. Entonces, Milei, que es la figura reconocida, arrastra a Píparo. Está claro. Ahora, esto del padrón de extranjeros, y esta es una digresión no electoral, pero sí estructural sobre nuestro país, hay fantasías sobre los extranjeros incentivadas por políticos reaccionarios como Mickey Vainilla, que no soportan el cotejo con los datos de la realidad. Según el Registro Nacional de las Personas, en el censo de 2010, los extranjeros llegaron al 4,5% de la población de todo el país, y actualmente serían del 5%. Esto es mucho menos que el 30% que alcanzaron en el pico histórico de 1914, a partir del cual comenzó un descenso sistemático. Es posible que en ese pico histórico, en ese 30% de extranjeros de 1914, estuvieran los padres o los abuelos de Mickey Vainilla. Bueno, la ley del menemismo ahora actúa en beneficio del kirchnerismo, dada la ventaja de su candidato a la reelección sobre las opciones liberales en el padrón de extranjeros. Otra cosa que se modificó es el origen de la migración. A principios del siglo pasado provenía del sur de Europa, en especial de España y de Italia. Ahora, en cambio, el predominio es de los países americanos vecinos de la Argentina: Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. Bueno, y en la última década 220.000 venezolanos han llevado la cifra total de extranjeros a 2 millones de personas. Bueno, fue necesario que transcurriera un siglo, que
Mauricio Macri pasara por la presidencia, que la empresa más poderosa que actúa en el país sea conducida por Paolo Rocca, y que Cristiano Ratazzi no se pierde una fiesta del establishment, para que el origen italiano dejara de ser objeto de menoscabo, como sucedió durante la primera mitad del siglo pasado para la oligarquía, que lo despreciaba casi tanto como a los judíos. Bueno, ahora esa irrisión se dedica a los inmigrantes de países limítrofes, que son... Hay estereotipos, ¿no? El albañil paraguayo, los bolitas, los chilenos y los perucas ladrones. Y esto es a pesar de que un paraguayo como Carlos Ávila haya llegado a controlar las transmisiones de fútbol por televisión, que un oriental como Víctor Hugo Morales sea el más cotizado relator y del fútbol haya saltado al periodismo político, que un chileno como Benjamín Vicuña haya seducido a dos de las actrices más bellas del país, que un boliviano como Álvaro García Linera sea uno de los intelectuales más respetados, y que el peruano Mario Vargas Llosa sea uno de los principales gurúes del neoliberalismo local. Va a tener que pasar más tiempo para que ocurra como con Paolo, Mauricio o Cristiano. Bueno, está Durán Barba también ahí. Durán Barba, que es ecuatoriano, sí, es cierto. Es cierto. Ahora... No, y el visir de la Puna no es hijo o descendiente directo de... Hijo de boliviano. Boliviano, claro. Sí. Bueno, si se mantuviera el esquema de tercios, para ganar la gobernación, Axel necesitaría el 34% de los votos afirmativos, es decir, 3.230.000 votos. Esto es 340.000 votos más que los que obtuvo en las PASO. Por supuesto puede ganar con menos también, pero digamos, para estar seguro, si se mantienen los tercios, necesita 340.000 votos más. Bueno, Axel los va a buscar entre quienes no fueron a votar en agosto, pero podrían ir en octubre, entre quienes votaron en blanco. Tenemos una nota muy interesante de ese equipo de las 7 universidades públicas. En la semana pasada publicamos uno sobre la composición del voto a Milei, y esta semana publicamos uno firmado por Javier Balsa sobre la composición del voto en blanco. Es decir, la composición en función de preferencias político-ideológicas. Y quienes votaron en blanco en las primarias, también un tercio, digamos, tienen una inclinación nacional popular. De modo que, digamos, allí podría pescar a Axel. Y también va a buscar entre los que escogieron fuerzas marginales que no superaron el piso del 1,5%. Bueno, en reuniones con intendentes, Axel planteó que no hay proyecto provincial sin proyecto nacional e instó a redoblar esfuerzos en favor de Massa. Sin duda, Axel escuchó a Milei minimizar la contrariedad que para Milei sería llegar a la presidencia pero con Kicillof en la gobernación. Milei dijo muy tranquilo, yo lo vi cuando lo dijo, me impresionó la calma con que lo dijo. Lo quiero ver sin los recursos nacionales. Bueno, esto se lo están planteando todos los gobernadores y es la mayor esperanza del oficialismo. Digo, porque Milei les va a cortar el oxígeno. Chorro. Bueno, Massa agradeció que Milei haya apoyado su gestión ante el Fondo Monetario, y Milei, y esto no está en la página porque ocurrió después, Milei denunció que un ex ministro de Macri le propuso a uno de sus referentes económicos de La Libertad Avanza
un acuerdo para que no le den la mosca en el Fondo Monetario y estalle todo la economía y el gobierno se vaya a la M. Bueno, Massa agradeció a Milei mientras el candidato a vice Agustín Rossi llamó a convocar a todos los demócratas para enfrentar a la peor amenaza que sería Milei. Ahora, Rossi, en la interna de Santa Fe, sus candidatos apenas pasaron del 3%. Y el propio Rossi dice que no sabe dónde está esa rara especie de demócratas no contaminados por el virus del antikirchnerismo. Es decir, esa invitación a hacer una unidad nacional, en teoría está muy bien, pero cuando le preguntás a quienes lo sostienen, bueno, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Las caras de desconcierto son... o los discursos ideológicos, retóricos. Digo, el carcelero de Milagro Sala entra en esa categoría. Lo que sucede en Juntos por el Cambio es notable. Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal van a repetir en público que van a hacer todo lo posible para que Bullrich llegue a la Casa Rosada. Ahora, en privado, todos sabemos que la maldicen con mayor dureza que al oficialismo. María Eugenia Vidal ha dicho, ni en pedo voy a votar por Bullrich. Lo ha dicho hace pocos días. Y me consta que lo ha dicho. Ahora, Bullrich, digamos, trata de contrarrestar esto porque lo sabe tan bien como lo sabemos nosotros, exhortando, dijo, no seamos boludos, en una reunión general de su alianza, porque ella dice, si gana Milei, en 2 meses vuelve el peronismo. Bueno, ya hubo un pronunciamiento de un histórico joven radical, Federico Storani, que dijo que en la capital él prefiere al correligionario Leandro Santoro sobre el procá Jorge Macri. Ahora, tampoco es seguro que Massa vaya a retener los votos que obtuvieron en las PASO Grabois y Pablo Valmedina. Mi opinión es que si este realineamiento de los demócratas fuera posible, no sería antes del balotaje, en caso de que Milei no gane en primera vuelta, ¿no? Y siempre que, digamos, en la segunda vuelta su contendiente sea Massa. Son muchos condicionantes, digamos. Si hay segunda vuelta, si la segunda vuelta es entre Milei y Massa, bueno, después del balotaje se produciría ese realineamiento. No, para el balotaje, digamos. Ya, claro, no antes del balotaje. Una alianza anti-Milei. Gracias. Massa lo dijo el viernes en Córdoba, cuando lanzó la reversión del gasoducto norte. La reversión quiere decir que el gas circula en sentido contrario. La reversa. Porque era el gasoducto que traía gas de Bolivia. Ahora se le agotó el gas a Bolivia, pero entonces hay que hacer obras para que el gasoducto lleve el gas al revés. Y ahí dijo que ese gobierno de unidad nacional que postula va a empezar el 10 de diciembre, no antes de que concluya la batalla electoral. Ahora, hay cosas, digamos, que se publican en lugares del país que no tienen trascendencia aquí. Por ejemplo, la edición cordobesa de Clarín, que en Córdoba se llama La Voz, dice, y cito textualmente, hay otro mensaje que no bajó Massa, pero sí sus dirigentes más cercanos a los peronistas cordobeses. Sergio es el único que puede desde el peronismo terminar con el liderazgo de Cristina. En un hipotético gobierno de Milei o de Bullrich, ella seguirá teniendo la centralidad de la oposición, les dijeron a los peronistas cordobeses en un mensaje que también llegará a los radicales anti-K. Esto lo dice Clarín en Córdoba.
digo, hay una parte de realidad en este mensaje, y es que los roles de Massa y de Cristina serían muy distintos según quien asumiera la presidencia en diciembre. Obvio. Digo, si Massa es presidente sería de una manera, y si Milei es presidente sería de otra manera. Ahora, esa frase que citamos no pasa de ser una expresión de deseos de ese multimedio que lleva 20 años vaticinando el inminente eclipse del kirchnerismo. Esto me hace recordar hace alrededor de 20 años Oppenheimer, pero no el científico atómico sino el periodista Andrés. atómico, publicó un libro que llamaba algo así como Las horas finales, la inminente caída de Castro en Cuba. Y todos los años el arquitecto Rodolfo Livingstone le mandaba un mensaje recordándole. ¿Ya cayó? Esto es una expresión de deseos del multimedio. ¿Y por qué digo esa expresión de deseos y no creo que sea real? Porque Massa fue testigo de primera línea del costo que pagó Alberto Fernández por su obsesión de prevalecer, primero sobre Néstor Kirchner y luego sobre Cristina. Y digo primero sobre Néstor porque recuerdo, y lo hemos recordado varias veces en el micrófono, que el conflicto básico de Alberto Fernández no era con Cristina sino con Néstor Kirchner. Y ya sea que honre el apelativo de ventajita que le puso Macri, o que haya madurado como hombre y como político, me parece improbable que Massa se aventure a repetir esa tentativa, entre otras cosas porque va a necesitar de la bancada kirchnerista en el próximo Congreso, y que es una bancada donde Cristina y Máximo han elegido con mucho cuidado los nombres. No hay pichetos, no hay... Si hay escasez de panqueques en esas listas. Bueno, con los 7.500 millones de dólares que el Fondo Monetario le transfirió, la Argentina repuso los yuanes del acuerdo con China, el adelanto de la CAF y el préstamo de Qatar, con los cuales había pagado la última cuota que le debía al fondo. Bueno, no sé si ustedes se recuerdan, no me acuerdo si lo mencionamos en el programa, la confusión que había al respecto, porque Clarín negaba que se hubiera utilizado el swap con China y decía que Estados Unidos se oponía y que por eso Massa no había tomado los fondos chinos. Incluso Clarín llegó a decir que Kristalina Georgieva gestionó el préstamo de Qatar para evitar que Massa recurriera a China, y decía que eso fue acordado con Massa. Bueno, esto evidentemente era falso, porque una vez que el fondo hizo la transferencia, Massa le repuso el swap a los chinos, de modo que era cierto que había utilizado fondos chinos. Comunistas. Lo cual, digo, es importante no por razones ideológicas, digamos, la Guerra Fría no existe, el comunismo chino es una variante, fantasma del pasado, y por razones pragmáticas. Digo, en un mundo como el de hoy, vos necesitas prenderle a cada santo una vela. Ahora, en cuanto firmó la transferencia de esos fondos, Georgieva emitió un documento muy duro en el que el fondo exige más medidas de ajuste. Y luego hubo otro documento del staff técnico del fondo, más duro todavía. Piden nuevo aumento de tarifas de servicios públicos, recorte de salarios del sector público y de jubilaciones, mayor devaluación del peso y altas tasas de interés. El staff técnico dice
directamente que el programa argentino descarriló. Es una frase fuerte. Y le atribuye complicaciones adicionales al doble rol de Massa como ministro y candidato. Y plantea exigencias que redundarán en una aceleración inflacionaria y un retroceso productivo, con una merma del 11% en términos reales del gasto público en el semestre electoral, como forma de mantener la meta del 1,9% de déficit primario sobre el producto. El staff del fondo estima que la inflación de este año será del 120% y que el producto disminuirá un 2,5%. Es decir, esta inflación sin atenuantes. Bueno, el staff ya había cuestionado la moratoria previsional que impuso el kirchnerismo y el lento ritmo del crawling peg devaluatorio. El crawling peg es el deslizarse, el arrastrarse, es decir, la devaluación permanente en pequeñas dosis. Bueno, el fondo quería que fueran mayores dosis. En noviembre el fondo teóricamente liberaría otros 2.750 millones de dólares, con lo cual, si eso fuera así, el adelanto de 2.250 millones que Massa aspiraba a recibir antes de las PASO, 10.250, y él confiaba en sus relaciones en Washington, recién se completaría después del balotaje. Esto Massa lo conversó en Washington, dijo: yo pedí un adelanto y va a llegar después. Bueno, en esos términos se entiende mejor la celebración por el ingreso a los BRICS, que echan mano a la billetera con mayor agilidad y que no imponen condiciones políticas ruinosas. Ahora, en los próximos días vamos a ver cómo se concilia este sendero tan rígido que marca el Fondo Monetario con las medidas de alivio que Massa viene postergando. Es decir, mañana van a ser 2 semanas de las elecciones y las medidas de alivio... No, 2 semanas hoy, pero mañana es 2 semanas de la devaluación. 2 semanas de devaluación, claro. Y se habla todo el tiempo de las medidas de alivio, pero... no llegan, son como los tanques de Alais. Sí, sí. Ahora, ¿cómo se concilia esos documentos del fondo con las medidas de alivio? Yo se lo pregunté a un hincha de Racing, que me contestó de una forma muy críptica. Me dijo: ¿y cómo se concilia la tarjeta amarilla Marcos Rojo con el codazo que era para tarjeta roja? Bueno, yo creo que no se concilian, evidentemente. Tiene razón, el codazo era para tarjeta roja y solo le mostraron amarilla. Y se me ocurre que tal vez eso explique el persistente silencio de Cristina Fernández de Kirchner. El cohete a la Luna Radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.